Bueno, pues decimos justamente que la Biblia, que la historia de la Biblia y aún la historia de la humanidad misma, pues es la historia del hombre, que va de un sentido, de un estado de pecado, que realmente es el que vivimos ahorita, que vivimos en un estado de pecado como humanidad, desde hace mucho tiempo en realidad. Y de estar en este estado de pecado, de rebelión contra Dios, a un plan de redención del mismo, de Jesús, de Dios, del Padre, para acercarnos nuevamente a Él en santificación. En realidad eso es todo lo que está pasando, ¿verdad? Nosotros todavía estamos en esta época en donde pues vivimos esta época de pecado y vivimos en esta época de rebelión. Nosotros mismos somos hacedores de eso. Recordemos desde un principio cómo estuvo la caída, cómo fue Adán y Eva, en el momento en el que ellos decidieron desobedecer a Dios. Desde este momento hubo una ruptura como espiritual. El pecado entró en el hombre y de ahí pues se ha pasado de generación en generación. ¿Qué pasó? Pues realmente Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios, del paraíso. Entonces podemos decir que el pecado nos separa de Dios a una hora que realmente vivimos en un estado pecaminoso. Pues eso es lo que nos separa de Dios. Cuando estamos realmente ya inmersos en esta vida, ¿no?, del mundo, de lo que nos da, pues es bien difícil luego acercarnos a Dios. Cuando estamos sumergidos en el entretenimiento, cuando estamos sumergidos en eso, pues cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez es más difícil acercarse a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez nos vamos separando más de Él, nos vamos distrayendo de a lo mejor lo que Él nos dice, de nuestra conciencia, de su espíritu sobre nosotros, que nos va diciendo qué es lo que Él quiere. Mientras más pequemos, más alejados, menos lo oímos y más pecamos, ¿no? Entonces, consideremos completamente que nuestro pecado nos separa de Dios. Esto a lo mejor lo hemos oído en muchas prédicas, hemos escuchado, si ya llevamos mucho tiempo de cristianos, seguramente cursos acerca del pecado, de la santidad, pero nunca va de más. ¿Por qué? Porque diariamente nosotros pecamos, diariamente caemos en rebeldía y diariamente caemos en desobediencia. Algunas veces conscientemente y otras inconsciente. Entonces es bueno como retomar estos temas para hacer un examen, un autoexamen de cómo estamos. Y una vez que nosotros nos demos cuenta de quiénes somos, de cómo estamos espiritualmente frente a Dios, pues poder ir con Él, ¿verdad? Entonces, podríamos definir el pecado como un acto de no conformarnos a la ley moral de Dios, tal cual. No nos conformamos. A lo mejor tú me dices una cosa, a lo mejor en tu palabra hay uno, pero la verdad, pues no lo quiero hacer. No me conformo. Yo quiero más. Yo pienso que a lo mejor no es así. Es diferente. Mi deseo es diferente. El pecado nos separa de la voluntad perfecta de Dios. Es no conformarnos con lo que Él ya nos da, con la verdad que Él nos expone. Entonces, vemos 3 puntos específicos en donde el pecado va. Uno, justamente en acciones, en actitudes y en la naturaleza. Estos son los 3 estados de nosotros pecadores, ¿no? Vamos a desglosarlo, vamos a ver, ¿qué cosa? El pecado, pues no solamente incluye las acciones, que aquí estamos viendo el punto número 1, que son las acciones. El pecado como acción, tal cual. Y esto es como lo entendemos perfectamente y creo que todos nos quedamos en esa parte, ¿no? Pues robar, pues es un pecado, ¿no? Está como mal. Entonces es una acción de robar. Matar es malo. La acción de matar, pues es un pecado. Entonces muchos nos quedamos como en ese rubro. No, pero cuando uno le está evangelizando a la gente, no, es que vas a ser salvo por medio de la sangre de Cristo. Pues ¿salvo de qué? Pecado, pues yo no soy pecador, ¿no? Yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie. Es lo que regularmente responde, ¿no?
Entonces se van directamente al pecado de las acciones, directamente, pero oh, sorpresa, que la Biblia no solamente nos habla de ese pecado de acciones, también nos habla de un pecado de actitudes. Completamente. Esto lo vemos, muchos lo refieren como desde el Nuevo Testamento, pero no, en realidad desde el Antiguo Testamento, desde los 10 mandamientos, desde ahí Dios está librándonos del mal y nos está diciendo cómo vivir, nos está dando esta guía directamente con acciones y con actitudes. Veamos Éxodo 20:17. Aquí justamente en Éxodo vemos los 10 mandamientos. Y desde aquí el Señor se está poniendo el dedo en la llaga, donde no solamente es lo que hagamos, sino lo que pensemos y sintamos. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Codiciar. O sea, todavía no has robado su casa, estás codiciando, eso es dentro de ti, eso está en el alma. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, o sea, hace la envidia. No codicies, no envidies, y eso está en el corazón, eso está en el corazón. Mateo 5:22, vamos a ver 2 citas de Mateo, si gustan acompañarme. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, enojo, no lo estás matando, no lo estás violando, no, enojo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mirar solamente, esto sí ya es el Nuevo Testamento obviamente, y solamente quien vea a una mujer para codiciarla ya adultera en su corazón. Entonces para el Señor es igualmente malo el hacer que el sentir, ¿no? O el pensarlo. Y recordemos cuáles son las obras de la carne. ¿Recuerdan cuáles son las obras de la carne? Hay varios lugares en el Nuevo Testamento donde Pablo generalmente Pablo habla de estas pues actitudes, ¿no? De la carne. Vamos a ver Gálatas 5, del 19 al 21. Aquí esta lista está pues muy amplia, muy buena. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, no el espíritu, no Dios, carne, yo. Humano, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, como lo vimos desde antigua época, ¿verdad? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una vida que agrada a Dios, que tiene pureza moral, esa es la moral. Es justamente el decidir lo bueno o lo malo, tener la capacidad de decidir lo bueno y lo malo, la opción, el acto de la decisión. Esa capacidad es nuestra moralidad. Como humanos Dios nos hizo morales. Tener la capacidad de poder decidir lo bueno de lo malo. Y aparte pues nos dio el albedrío, obviamente para poder ejercerlo. Pero el acto mismo de poder hacerlo es la moralidad. Nosotros podemos elegir. Y el albedrío es la elección tal cual, es la posibilidad. ¿Qué otros seres son morales? ¿Qué otros seres pueden elegir lo bueno de lo malo?
Pues los ángeles, ¿verdad? Sabemos que los ángeles son seres morales. Ellos pueden elegir lo bueno y lo malo. Y sabemos de algunos que eligieron lo malo, ¿verdad? Entonces, justamente, recordemos, la vida que agrada a Dios tiene una pureza moral, no solo en acciones, sino también en los deseos de nuestro corazón. En cuanto a la naturaleza, que es el punto número 3, recordemos que son acciones, que son actitudes y es naturaleza. Aquí muchos a lo mejor no estarán de acuerdo, pero es bíblico, tal cual. En cuanto a la naturaleza, quiere decir que nuestra propia esencia de quienes somos también es pecaminosa. Nuestra esencia humana es pecaminosa. ¿Dónde lo vemos? En Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, por default hecho, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:3 dice: entre los cuales esté dormido, aun cuando no está haciendo activamente un mal, no esté matando o esté secuestrando o está haciendo algo, ese pecador ante los ojos de Dios es así, o sea, es pecador. Esa persona no conversa ante los ojos de Dios, es pecador porque no está siendo converso, no ha sido converso. Entonces, ¿por qué? Porque aún en ese momento no se está conformando con la moral de Dios. No se está conformando con la verdad de Dios. Es más, a lo mejor ni siquiera le importa y ni siquiera le quiere importar, ¿no? Entonces, justamente esa parte que él está viviendo su vida y no se está conformando con lo que Dios enseña, quiere, falta de conocimiento, ignorancia o desobediencia, que son esas cosas que nos separan de Dios, que son pecado también, que es la rebelión y que es la ignorancia. Aún él está siendo objeto de esa ignorancia, está siendo objeto de esa desobediencia, entonces no se está conformando en la moral de Dios, por lo tanto su naturaleza es pecadora, ¿no? ¿Qué dice Primera de Juan 3:4? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¡Wow! Pues de aquí y ni para dónde hacerse. La verdad es que la Biblia pues no suaviza las cosas. O sea, es así. La verdad es que nosotros como quisiéramos que, ay no, si nuestra familia no es conversa, también a lo mejor se muere, pero a lo mejor va con el Señor y a lo mejor... No, ¿qué está diciendo aquí la palabra? Que la naturaleza también es pecadora. Y no, por eso es justamente la manifestación del Señor en decir: hablen de mi palabra para que se conviertan, para que ya no sean necios, ¿no? Y se conviertan y sean sabios, Aquí justamente como lo acabamos de leer en Primera de Juan 3:4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pues nos está dando Pablo una gran definición más allá del mal del pecado. Y esto es que el pecado es la transgresión, ¿no? Es una transgresión directa a la ley, a la verdad, a la moral de Dios, ¿no? Es una transgresión. Esto es lo que yo preparé para ti, esto es lo bueno. Pues obviamente el pecado distorsiona completamente lo que el Señor preparó, que en realidad eso es lo que nosotros estamos viviendo ahorita. ¿Qué somos nosotros? Pues si Adán y Eva eran humanos, pero sin pecado. O sea, podemos ser humanos sin pecado. ¿Por qué somos humanos con pecado? Porque entró el pecado. Generacionalmente vivimos con pecado y entonces ya todo ese concepto de naturaleza, de un espiritual que Dios había pensado para nosotros, está completamente tergiversada, completamente. Lo que somos ahorita obviamente no es lo que el Señor pensó de nosotros desde un principio, para nada. ¿Cómo regresamos a ese plan original del Señor como humanos espirituales? Pues con Él.
solamente estando con Él, que es Espíritu. Solamente regresamos. Cuando nosotros nos santificamos, cuando nosotros nos purificamos, por así decirlo, es que estamos regresando al plan original. Estamos como eliminando, quitando todas las transgresiones que ha habido en nosotros o inclusive en nuestras generaciones anteriores y que nos llegan también, ¿no? Entonces, justamente el cortar con todas estas maldiciones, el cortar con todas estas cosas, pues nos regresa ese plan original para nosotros y nuestra propia familia. Y gracias a Dios por esta bendita herramienta, ¿no? Que podemos regresar. Por eso vino Jesús, porque podemos regresar al plan original. Ese es justamente. Entonces, si vemos el pecado no como hay algo malo solamente, sino entendemos el concepto general de que realmente es una transgresión, es realmente algo que va en contra de nosotros mismos, podemos tener una conciencia un poco más profunda entonces de nuestros propios actos. ¿Por qué? Porque podemos tener aún en nuestra conciencia pues más una significación más profunda de lo que es el pecado y obviamente pues no caer en él, ¿no? Tan fácil, ¿no? Obviamente lo que queremos es pecar lo menos posible, ¿no? ¿Qué dice Romanos 2:15? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí vemos que no solamente la ley nos dicta lo bueno de lo malo, el Señor dio la ley, pero también nuestra conciencia, también nuestro razonamiento. Esta conciencia y razonamiento que estaba desde tiempos antiguos, aún las personas que no eran israelitas, ¿no? Porque muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo se pudieron salvar? ¿Cómo pudieron haber dejado de pecar las personas que no conocen a Jesús, que no han conocido a Jesús o que en la antigüedad pues no estaba Jesús todavía en la tierra? Pues aquí Pablo justamente nos está dando luz en la cuestión de mostrando la obra de la ley escrita, en donde nos las muestra en nuestros corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Eso quiere decir que hay cosas pecaminosas, ¿no? Porque si hay cosas perjudiciales, no solamente malo, sino transgreden y son perjudiciales, con consecuencias destructivas. Al final de todo, al Señor sigue siendo Dios y sigue estando en su trono. A quienes nos va mal por pecar somos a nosotros mismos y Él nos está guiando, pero fríamente, viéndolo fríamente, pues nosotros mismos nos vamos a tener la consecuencia de nuestras propias actitudes y de nuestras propias decisiones. El Señor va a seguir siendo Dios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Pues el dolor, la destrucción. El pecado está en directa oposición con todo lo bueno. En directa oposición. Es la esencia. En esencia es la contradicción de la excelencia del carácter moral de Dios. Contradice su santidad. Por eso, ¿qué hace Dios? Aborrece el pecado. Porque contradice completamente su santidad. ¿Cuál es el origen? Y aquí es algo súper importante que tiene que quedar escrito en nuestro corazón y en nuestra mente para nosotros y para todos aquellos que vamos a evangelizar o todos aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios, porque este es un tema que muchos sacan. Son muchos ateos o muchas personas que no son cristianas. Debemos afirmar clara y rotundamente, que Dios no pecó. Por lo tanto, no se le puede echar la culpa del pecado. Típico es que el mundo está lleno de pecado, no existe Dios porque el mundo está lleno de pecado, porque pasan cosas muy feas. A ver, Dios no pecó. ¿Quién está pecando? El hombre. No se le puede echar la culpa del pecado a Dios porque fue el hombre quien pecó. ¿Quién más pecó? Los ángeles pecaron. Y en ambos casos lo hicieron adrede y voluntariamente.
Tanto los ángeles como nosotros los humanos. Lo hacemos adrede y voluntariamente. Aun y cuando haya fuerzas sobrenaturales ahí rondándonos, al final de cuentas nosotros pecamos porque lo decidimos. Tal cual. Entonces lo hacemos adrede y voluntariamente. Culpar a Dios por el pecado sería obviamente la más grande aberración y blasfemia contra el carácter santo de Dios. ¿Qué nos dice Deuteronomio 32:4? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Aunque a veces no lo entendamos, como en otros programas ya lo hemos visto. Eso no quita que es justo y recto, que es Dios eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, lo sabe todo. Él también es un ser moral, pero Él es Dios, por su naturaleza es bueno. Es la roca, es perfecto, es recto, es justo. Quienes piensan de este modo, que Dios no existe o Dios es malo, pues obviamente están reflejando ¿qué? Pues ignorancia, tal cual, ignorancia, no saben la verdad. O rebeldía, a lo mejor sí la saben, pero como la maldad es mucha, pues se apartan de Dios. De hecho también está en su palabra, ¿no? Que hay veces, va a haber, que la maldad va a crecer en el mundo. Y cada vez va a haber más maldad. Ya lo estamos viendo, lo estamos viviendo y va a haber más. Entonces, por tanta maldad que vamos a ver, el amor de muchos se va a enfriar. Y van a dejar de creer en Dios. Pero aquí es donde esto les digo que nos tenemos que así súper clavar en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios no peca. Dios no peca. Y Dios sigue siendo Dios. Aún a pesar de las decisiones pecadoras de los hombres. Entonces, aquí vamos a ver también otro aspecto que muchos también piensan. Esto se llama dualismo. Dicen, no, pues es que en el mundo hay una fuerza igualmente buena que mala. Entonces nosotros estamos entre esas dos fuerzas, ¿no? Viendo lo bueno y lo malo. Bueno, aquí también esto vamos a deshacer esa mentira. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque no hay fuerza, no hay poder más grande que el de Dios. Sí, efectivamente está el mal, efectivamente está las fuerzas demoníacas malignas, pero jamás de los jamases se va a equiparar a Dios. O sea, jamás en la vida. Si nosotros hacemos algo malo, es porque voluntariamente lo decidimos y nosotros voluntariamente lo queremos. No porque haya una fuerza extraordinaria más fuerte que Dios. Mentira. Completamente mentira. Dios es omnipotente. Deuteronomio 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien le pueda decir a Dios, ¿qué haces? Él es todo, Él es todo. Entonces, ¿por qué hay pecado? ¿No? Porque hay pecado, si lo puede todo. Pues lo que vemos en la historia de toda la Biblia, en la historia de toda la humanidad, es que justamente se estableció el pecado solamente pudiendo entrar por decisiones voluntarias de criaturas morales. Decisiones voluntarias de criaturas morales. Aún antes de Adán y Eva ya se había pecado. ¿En dónde? Como ya lo dijimos, en el cielo, ¿no? Los ángeles pecaron. En cuanto al hombre, el primer pecado fue Adán y Eva. ¿Qué pasó? Comieron del fruto. De aquí vemos justamente tres cosas que a todos nos pasan
cuando hay una tentación, cuando hay algo que no sabemos si sí, si no, cuando sabemos que está mal, pero a lo mejor sí se nos antoja y queremos de todas maneras hacerlo. Aquí hay 3 puntos así principales en los que casi todo pecado entra, y es muy bueno saberlo porque así podemos cortarlo y no caer en el pecado, ¿verdad? Primero, ataca la base del conocimiento, y todo esto está en Génesis y nos vamos a fijar justamente en Génesis. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No vas a morir. ¿Pero qué le dijo Dios? Si comes del árbol vas a morir. ¿Y qué dijo la serpiente? No, no vas a morir. O sea, directamente, mentira. O sea, es una mentira directamente a la verdad. O sea, ni siquiera medio ahí tergiversada, poquito, ensalzada. O sea, es directa. Eso es una mentira directa, completamente. ¿Qué hay mentiras directas ahorita culturalmente en contraposición a la verdad de Dios? Pues, la ideología de género, obviamente, ¿no? Pro aborto. Es directamente una mentira en contra de una verdad divina, ¿no? Por ejemplo, hay muchas otras cosas, pero por decir algunas. ¿Qué hizo Eva? Entonces Dios dijo la verdad, van a morir. La serpiente directamente, no vas a morir. ¿Qué dijo Eva? Pues decidió dudar. ¿Será verdad? No será verdad. Ya dudó. Ahí está la cosa. Dudó de la veracidad de la palabra de Dios y quiso experimentar para ver si era cierto, ¿no? Ay, no es cierto. O sea, estoy sintiendo que a lo mejor, o sea, me está diciendo el Señor que no me mete este trabajo. Pero, pues, ¿qué tal si sí? Pero a lo mejor, ¿y si experimento y me meto? O sea, y a ver, sigue orando, ayuna. Si tienes dudas, espera a que el Señor te confirme. Pero cuando ya es una decisión directa del Señor y te está hablando, hay que obedecer. Y hay mentiras directas. El segundo punto, que generalmente hay muchos pecados que entran ahí, es que ataca la base de las normas morales. ¿Qué es bueno? Dios dijo que era bueno que no comieran del árbol, ¿no? Es bueno que no comas. La serpiente dijo, no, está bien, ¿no? No hay problema, vas a llegar a ser como Dios. Eso fue lo que dijo la serpiente. ¿Qué dijo Eva? Pues confió en su propia evaluación, ¿no? Pues evalúo. Yo evalúo. Sí, no. Entonces confió en su propia evaluación de lo que estaba recto y bueno para ella en vez de permitir. Que este es el punto exacto. Y eso nos caracteriza, es el punto del carácter del cristiano. En vez de permitir que la palabra de Dios definiera lo que es bueno y malo. Y les invito que puedan ver también mi programa de la bondad de Dios, que justamente esto lo hablo de una manera más profunda. Entonces, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos defina para saber qué es bueno y qué es malo. Y el tercer punto, pues es la identidad. Dios dijo, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? Adán y Eva quisieron ser como Dios. Satanás quiso ser como Dios. O sea, eso quiere decir que no estaban como posicionados a gusto con el lugar en el que ya estaban, en el lugar en el que Dios ya los puso. No es una inconformidad, como les decía, ese es el pecado, ¿no? La inconformidad, justamente. Entonces, ¿quiénes eran Adán y Eva? Pues obviamente criaturas dependientes y subordinadas que sucumbieron ante la tentación de ser como Dios. Entonces es la identidad, tu lugar, tu espacio, quién eres. Cuando realmente identificas, aceptas el lugar que Dios te ha puesto, el llamado que Dios te ha dado, y vives en eso, y vives dentro de la voluntad de Dios, está súper bien. Estás en tu lugar seguro, estás en tu lugar seguro, no necesitas nada más. Entonces, a ver, vamos a notar que pues realmente viendo todos estos aspectos de la transgresión,
de la naturaleza pecaminosa. Vemos objetivamente, sabemos objetivamente que en última instancia el pecado es algo irracional. ¿Por qué? Pues porque Adán y Eva pues, jamás iban a ser como Dios. No, eso era una perfecta mentira. Porque Satanás tampoco iba a ser como Dios. También es una perfecta mentira. Entonces es algo irracional. O sea, si lo piensas objetivamente es algo irracional. No tiene sentido que Satanás se rebelara contra Dios. No tiene sentido que Adán y Eva se hayan rebelado contra Dios. O sea, y que al final, pretendiendo desobedecerlo, piensen ganar algo. O sea, estamos de acuerdo que es nada sabio. O sea, es nada sabio. Entonces, fueron decisiones necias. Sin sentido. O sea, completamente sin sentido. Entonces, la persistencia de seguir rebelándose contra Dios, al final de cuentas, si lo vemos objetivamente, pues es insensata. Insensata completamente, carece de toda sabiduría. ¿Qué dice la palabra de Dios de los necios? En Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Esto es algo directamente mentira, directo contra la verdad. No hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y, bueno, el libro de Proverbios habla ampliamente de lo que es un necio. Vamos a ver solamente 4 citas, de manera rapidísima, de Proverbios, donde pues hay algunos temerarios, ¿no? Hay algunos temerarios que todavía quieren pecar deliberadamente, ¿no? Sin ser sabios. ¿Qué dice Proverbios 10:23? El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Hay que ser sabios. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Yo sé, yo creo, yo evalúo que todo lo que dice la Biblia está mal. No, o sea, aparte llegamos luego a tales conclusiones tan aberrantes. Entonces, no, a ver, escucha, sé sabio. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 14:7 dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Guardar la corrección, ser prudente. Y por último, Proverbios 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. El necio sabe que es necio, no le gusta la sabiduría. Nosotros somos sabios, ¿verdad? Nosotros sí queremos que el Señor nos examine, queremos pues arrepentirnos de nuestros pecados diariamente, que el Señor nos pueda lavar de los pecados, porque todos somos pecadores diariamente, le tenemos que pedir perdón al Señor, que Él nos lava, nos purifica y seguimos. Entonces, aunque las personas nos tratamos de convencer de que tenemos buenas razones para desobedecer a Dios y pecar, cuando verdaderamente se examina fríamente a la luz de la verdad, se verá que en última instancia el pecado no tiene sentido. No tiene sentido. Y bueno, pues me gustaría mucho que me acompañaran a ver el siguiente video. Con esto terminaríamos el programa de hoy. Ya saben, si tienen alguna duda, comentario aquí mismo en el chat de Facebook. Y espero que haya sido de su agrado este programa. Sí, es directo, la palabra no da recovecos, la palabra de Dios es directa, la palabra de Dios nos dice qué hacer. Y pues aquí estamos con la mejor disposición en el Señor, ¿no? Que nos diga cómo hacerle, cómo ser menos pecaminosos, cómo se nos quitan todas estas cosas que todavía nos separan de Él, ¿no? Todavía todos tenemos cosas que nos separan de Él, pero día con día la cuestión es poder estar en su presencia y poder quitarnos cada vez estas como cebollitas, capa de cebollitas cada vez más
transgresiones y cómo poder ser el reflejo de lo que el Señor realmente, el plan perfecto que Él quería para nosotros y para nuestra vida desde un principio. Entonces en este camino estamos, el Señor nos ha dado las herramientas, nos está dando el conocimiento. ¿Por qué? Porque sin este conocimiento el pueblo perece. Y si no creemos en estas cosas de purificación, de dejar de lado lo que la carne que todavía tenemos, lo más que se pueda, podemos perecer. Entonces el Señor nos está llamando a adquirir conocimiento, a adquirir fe, a verdaderamente cambiar nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestra naturaleza que ya está cambiada por medio de su Espíritu. Entonces, pues ahora sí que no hay que movernos, ahora sí no hay ni para dónde movernos. El Señor nos está hablando claramente y pues aquí estamos, ¿no? Como vasos, como herramientas completamente hacia Él, y que nos siga purificando, nos siga limpiando para su propósito y para su plan perfecto. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana.